¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a este nuevo video sobre circuitos magnéticos. Bueno, lo primero que haremos será definir qué es un circuito magnético. Un circuito magnético es una trayectoria cerrada en el que las líneas de fuerza del campo magnético están canalizadas a través de un material generalmente ferromagnético, lo que hace que el campo magnético fluya por dicho material. Las formas de estos circuitos varían dependiendo de su función y su campo de aplicación. Sin embargo, en este video nos centraremos en los circuitos magnéticos más simples. El circuito que pueden ver en pantalla es un ejemplo de ellos y es el que tomaremos como base para el desarrollo de dicho video. Es importante conocer los distintos elementos que pueden estar presentes en un circuito magnético. Entre los principales y los más comunes con los que podemos encontrarnos está el núcleo, el cual está hecho de un material ferromagnético y cuya función es transportar el flujo del campo magnético a lo largo de todo el circuito. Un embobinado es aquel que rodea al núcleo y es el que se encarga de producir el campo magnético. Más adelante en el video veremos que este elemento suele considerarse como una fuente de potencial que depende tan solo del producto de su número de espiras y de la corriente que experimenta, generando así una fuerza magnetomotriz, la cual es otro elemento clave en el estudio de estos circuitos. Una fuerza magnetomotriz es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético. También, en ocasiones, puede que nos encontremos que el circuito consta de un entrehierro, el cual es una sección en donde el núcleo sufre de una discontinuidad, es decir, que presenta un pequeño hueco, o bien donde en esa parte del núcleo el material experimenta o tiene una baja permeabilidad. Para poder analizar y dar una solución correcta a un circuito magnético, es necesario tener en cuenta varios conceptos que se relacionan con los componentes que acabamos de mencionar. Primero que nada tenemos a la fuerza magnetomotriz y esta se puede deducir a partir de la ley de Ampère, como se muestra en la primera ecuación que tenemos en dicha sección, donde F, a la cual llamaremos F sofisticada, es igual a la integral de superficie de H por el diferencial de longitud, y esto es igual a N por I, donde N es el número de vueltas de la bobina que alimenta el núcleo e I la intensidad que circula por dicha bobina. Aquí es donde comprobamos lo que dijimos hace un momento, que la bobina o el embobinado que puede presentar el núcleo es quien ocasiona la fuerza magnetomotriz. Y esta fuerza tiene unidades amperios por vuelta. Otra forma de encontrar la magnitud de esta fuerza es el producto de H por la longitud, o bien phi, que representa al flujo magnético, por R sofisticada, la cual es la reluctancia y es la que explicaremos a continuación. La reluctancia es la resistencia que presenta el material del núcleo del circuito al flujo del campo magnético. La siguiente ecuación que nos dice que la reluctancia R sofisticada es igual a la longitud sobre mu por S, donde L es la longitud del núcleo, mu la permeabilidad del material del que está hecho el núcleo y S es la superficie o área perpendicular al flujo del núcleo. Pero también puede tratarse como simplemente el cociente de la fuerza magnetomotriz sobre el flujo magnético, y sabemos que la fuerza magnetomotriz también es igual al producto del número de espiras de la bobina por la intensidad que experimenta. Entonces también puede ser igual a dicho producto entre el flujo. Después tenemos la inducción. La inducción también recibe el nombre de intensidad del campo magnético y se representa por la letra B.
Es un vector tal que en cada punto coincide en dirección y sentido con los de las líneas de fuerza magnética correspondientes. Se puede definir como el producto de mu, que sabemos que es la permeabilidad, por H, o también como el cociente del flujo magnético y la superficie. Por último, tenemos lo que es el flujo magnético, y este se define como el cociente de la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia total o equivalente del circuito magnético. Y bien, para entender un tanto mejor lo que es un circuito magnético simple, podemos hacer una analogía con un circuito eléctrico, pues ambos, en sus estados o formas más sencillas, pueden compartir varios conceptos. En un circuito magnético existe, como ya vimos, lo que es una fuerza magnetomotriz. Y si nos ponemos a analizar lo que ya dijimos, esa fuerza magnetomotriz es equivalente a la fuerza electromotriz o voltaje en los circuitos eléctricos. En un circuito magnético, al igual que en una fuente de voltaje, la fuerza magnetomotriz tiene una polaridad asociada y depende de la entrada y salida del flujo magnético. Tal y como en un circuito eléctrico, una fuerza electromotriz produce una corriente y en este caso produce lo que es el flujo magnético. La reluctancia de un circuito magnético es equivalente a la resistencia eléctrica, donde la permeabilidad es análoga a la resistividad. Las reluctancias obedecen las mismas reglas que las resistencias en el circuito eléctrico, es decir, que yo puedo tener reluctancias en serie y en paralelo. Para analizar un circuito magnético considerando la analogía que existe en este tipo de circuitos y los circuitos eléctricos, podemos utilizar las ecuaciones que rigen estos últimos, tales como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, entre otras. En este conjunto de leyes se muestran en la tabla que podemos ver en pantalla. Bueno, apliquemos lo aprendido en este video en un muy sencillo ejercicio que se está presentando en la pantalla. Nos dice calcular el flujo magnético en el siguiente circuito magnético. Bueno, tenemos dicho circuito donde podemos ver que consta de un embobinado que se puede ver a lo largo de L1 y que a su vez el núcleo consta de cuatro tramos con una cierta longitud, representados por L1, L2, L3 y L4. También sabemos que podemos representar el embobinado como una fuente de potencia a una fuerza magnetomotriz y que cada tramo del núcleo representa una reluctancia o caída de potencial. Una vez planteado esto, podemos redibujar nuestro circuito en uno equivalente obteniendo el circuito de la izquierda que se muestra en pantalla. Entonces ahora, para encontrar el flujo, sabemos que es igual al cociente de la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia equivalente o total, y necesitamos aplicar conocimientos básicos de circuitos eléctricos. Pues para encontrar dicha reluctancia equivalente trataremos a las reluctancias presentes en este circuito como resistencias y las reduciremos sabiendo que están en serie. El procedimiento para encontrar el flujo magnético se muestra en la imagen de la derecha en pantalla. Y bueno, dado que vamos a tratar las reluctancias como resistencias en serie, pues sabemos que la reluctancia equivalente sería la sumatoria de las reluctancias presentes en el circuito. Entonces, y por lo tanto, el flujo magnético va a ser igual al cociente de la fuerza magnetomotriz que tiene presente el circuito y esa sumatoria de todas las reluctancias. Bueno,
Muchas gracias por su atención, espero que el video les haya servido de ayuda y nos estamos viendo. Hasta la próxima.